Bienvenidos a Atrévete a hablar de ti, un espacio colaborativo donde la pasión por el crecimiento personal se encuentra con la visión empresarial. En esta masterclass resultante de esta alianza extraordinaria entre Grandes, la Corporación para el Desarrollo Expansivo del Ser y la Escuela de Empresarias eidea.mx, la doctora Judith Velázquez Aguilar. Ella cuenta con una impresionante trayectoria en el área de capacitación y de empoderamiento de personas. La doctora Velázquez compartirá con todos nosotros estrategias y conocimientos que transformarán tu manera de comunicarte y, por supuesto, de presentarte al mundo. Sin más preámbulos, con ustedes, nuestra capacitadora Judith Velázquez. Buenas tardes, Judith. Muchísimas gracias por estar acá en los espacios de la Academia Grandes Up Online. Todo el escenario está totalmente dispuesto para ti. Un abrazo grande y vamos todos juntos a aprender. Sean todos nuevamente bienvenidos. Adelante, Judith. Gracias por estar acá. Atrévete a hablar de ti. Este tema que es delicioso hablar de él, porque al final de cuentas lo que quiero lograr es que te atrevas a hacerlo. Quiero que a través de esto tú misma generes una gran visibilidad y puedas llegar a mucho más seres para compartir eso que tienes para ellos. Que en algún momento te atrevas a darte ese autorreconocimiento que mereces, pero que al mismo tiempo te atrevas a hablar de él y a tocar a otras personas. No sabes en qué momento están esas personas a las que les llega tu mensaje y cómo puede llegar a ser tan importante, no solamente para inspirarlas, sino en algún momento, además, para tomar acción. Y ahí está el momento específico en donde es nuestra responsabilidad poder hablar de nosotras mismas, poder compartir lo que tenemos, compartir lo que hacemos y poder llegar a un mundo más grande y a grandes seres, por supuesto. En esta clase vamos a estar hablando de esas posibilidades que encontramos cuando nos atrevemos a hablar de nosotros. Hoy podemos hablar de esa importancia que tiene la huella digital, esa que existe gracias a todos estos tipos de medios en donde cualquier persona nos puede encontrar, ya sea en vivo, como este momento, o en cualquier otro momento si lo estás viendo grabado. En este caso, podemos ver esa importancia que tiene, que no importa si yo estoy en México, tú estás en Canadá, estás en España o en cualquier lugar, podemos encontrarnos a través de estos medios digitales, lo cual ayuda a que así como nuestra huella digital, estemos hablando de una huella digital en la cual pueden encontrarnos y estar trabajando de manera profunda nuestra marca personal. Sobre todo, estar hablando de manera consciente de lo que queremos dejar a partir de lo que hacemos a los demás. Porque no solamente vale con que nosotros estemos haciendo acciones. Lo que tenemos que hacer es también tener un plano y una visión de qué es lo que queremos entregar para que la gente nos pueda encontrar y de esta manera podamos ayudar a más personas. En muchas ocasiones, cuando me encuentro trabajando con personas que están trabajando desde el ser, me doy cuenta que a veces pudiera ser un poco contrariado esta parte de buscar esa abundancia económica o esa parte en la que tengan que trabajar su visibilidad porque de alguna manera el ser, el universo y todas esas cosas lo van a traer naturalmente a ti. Yo creo que todas estas cosas son ciertas. Sin embargo, estoy cierta también de que tú puedes generar ese movimiento mucho mayor si tú también te ayudas a hacerlo. Y que eso hoy también es una responsabilidad. Porque si tienes un mensaje que dar,
lo que tienes que lograr es que muchas más personas sepan de él para que puedan sentir ese aporte que tienes hacia ellas y puedan tomar acción. Incluso me he dado cuenta que trabajando en estos espacios, en muchas ocasiones, aparentemente no se puede hablar de dinero. Sí se puede hablar de la abundancia que va a llegar, sí se puede hablar de que algo va a suceder, pero no de esa constancia que le puedes poner a una formalidad como un negocio, como lo que realmente tiene que ser. Porque si en este momento estás trabajando en hacer muchísimos aportes, pero tú estás teniendo unas ganancias constantes, lo que tienes es un lindo sueño. Pero como todo sueño, además de tener un despertar, pues en algún momento se puede acabar. Sin embargo, cuando incluyes las estrategias, cuando incluyes la visibilidad y cuando incluyes la planeación, lo que puedes tener es algo que tiene una mayor visión, que te está generando una ganancia constante y que ahí está la diferencia. Cuando tú solamente estás llegando hacia ese aporte que te da el mundo simple y sencillamente, puedes ayudar a cierta cantidad de personas, pero que en algún momento las necesidades y las obligaciones que tenemos nos van a hacer que sea así de pequeño como lo estamos viendo. Sin embargo, cuando lo tomamos en serio y nos proponemos que esto va a ser algo de lo que yo voy a vivir, pero además voy a ayudar a otras personas, es cuando cambia tu visión y entonces es cuando realmente puedes estar aportando de una manera diferente. Puedes estar viendo los números y puedes estar planeando de mejor manera. Incluso en algún momento puedes atreverte a darte mucho más promoción, generar publicidad también para que más personas te puedan encontrar. ¿Qué es lo que va a pasar? Que esas ganancias poco a poco van a ir siendo más grandes. Conforme esas ganancias sean más grandes, tú vas a poder reinvertir en ti, reinvertir en lo que estás haciendo, aportar y apoyar a otros proyectos y, por supuesto, dedicarle un tiempo consciente a lo que estás haciendo porque ya es algo que en lo que tienes una responsabilidad mayor. Y además ya puedes estar hablando de que tienes esas ganancias para ti y para los demás. Por supuesto, siempre está el aportar para los otros. Eso es un tema que es importantísimo. Todas esas ganancias que llegan no son suficientes si solamente nosotros nos las quedamos. Tenemos que saber qué hacer con ellas, pero al mismo tiempo, no todas las ganancias son para entregarlas a todo mundo. Hay que ir haciendo un equilibrio que te haga sentir lo suficientemente importante para poder aportar a los demás, para aportar a tu comunidad, para apoyar otras causas, pero al mismo tiempo que tengas esa reinversión y esas ganancias y que te atrevas a disfrutarlas también, porque eso te va a ayudar a tener mucho mayor energía, mucho mayor interés y también tu foco va a estar mucho mejor. Esa visión que tienes va a ser más clara y vas a poder entregarte de una mejor forma. Incluso esos espacios de tiempo que no encontrabas, los vas a tener que encontrar porque los vas a tener que agendar. Y el tener que sé que no suena tan bien porque sería más bien el quiero hacerlo. Pero a veces quizás tienes que hacerlo para que aprendas a darle ese valor y de pronto cambies ese tener por ese querer. Ahora sí, quiero hacerlo. Quiero darme espacio en mi agenda para poder generar estos espacios en donde yo me estoy entregando a los demás. Quiero dejar ese espacio en mi agenda para poder compartir con los demás cuáles son esos cursos que estoy tomando, esas ventajas que estoy obteniendo, esas experiencias nuevas, ese trabajo que estoy haciendo con otras personas, de qué manera estoy obteniendo esas ganancias que están ayudándole a ganar a otras personas. Todo cambia en la manera de hablar. Todo cambia desde el momento en que tú te entregas a lo que estás haciendo desde tu fondo y desde tu ser, pero que al mismo tiempo tienes la conciencia de que tienes que compartirte para poder llegar a mucho más personas y que ese mensaje que tienes llegue a más personas. Pero también tiene que ver con que ese sueño que tienes no sea solamente un sueño,
sino que realmente se pueda monetizar como un negocio. Y sí, todo eso tiene que ver con atreverte a hablar de ti. En realidad, hoy las personas compran por confianza. La mayoría de las veces, las personas le compran a otras personas. Es por eso que hoy es tan importante que las marcas, tanto personales como comerciales, de pronto se hable de esa humanización de las marcas, que realmente puedas saber quién es, que te puedas acercar a las personas de una forma en la que sientas que estás conversando con alguien, que aún existiendo toda esa inteligencia artificial, tú sientas que alguien está dedicando su tiempo para ti y que eres valioso. Y es ahí en donde empieza ese sentimiento de confianza. Es ahí cuando tú decides comprarle a una marca en vez de otra. Es ahí cuando tu inconsciente, de alguna manera, comienza a confiar más en algo y tú generas una acción, por ejemplo, comprar, ir, escuchar, hacerte un espacio en la agenda para escuchar algo que es para ti. Y entonces, esa confianza también tiene que ver con qué es lo que nos atrevemos a decir de nosotras y de nosotros. Y no siempre tienes que esperar a que sea un gran premio el que vas a compartir para poder hablar de ti. Es cuestión de cómo cuando haces ejercicio vayas generando, digamos que ese músculo de poder atreverte a hablar de ti. Porque hablar de ti no solamente habla de qué pasó hoy y que eso es lo que tienes que compartir. Hablar de ti es ir haciendo esos espacios para contar lo que va pasando con los días, para ir contando eso que has hecho y esos reconocimientos que te han dado y todo ese reconocimiento que tú también te otorgas a ti. Pero hablar de ti también tiene que ver con tu historia, tiene que ver con qué ha pasado a lo largo de la vida que puede tener un mensaje que aporta al momento en el que estás ahora. Voy a empezar a trabajar un poco en algunas cosas que podrías hacer y voy a aprovechar el ejercicio para hablarte un poco de mí. Yo, por ejemplo, actualmente tengo una escuela internacional de negocios que se llama eidea.mx. En este espacio estamos aportando diferentes mentores de lugares de todo el mundo en el que podemos encontrarnos y aportar mucho más para cada persona. Pero cuando yo hablo de esto, se quedaría muy frágil si no cuento un poco de algunas otras cosas que tienen que ver conmigo, con este proyecto, con mis socias y con todas estas mentoras y mentores que se encuentran dentro de este proyecto. Es ahí donde yo puedo pararme y hablarte de que he trabajado en diferentes universidades como el Tecnológico de Monterrey y que eso me ayudó a tener muchísimos aportes y a convertirme en mentora desde hace más de 30 años. Que tengo una experiencia impresionante trabajando con diferentes profesores y que he estado sumergida en todo lo que tiene que ver con la educación a distancia desde hace prácticamente 30 años. Pero al mismo tiempo puedo hacer una pausa e irte contando algunas otras cosas. Ahora lo que voy a hacer es tomar mi ejemplo precisamente para irte contando algunas cosas e irte compartiendo de qué manera puedes ir incluyendo quién eres y qué cosas has hecho a través del tiempo que pueden ser importantes al día de hoy. Por ejemplo, hoy soy presidenta de la Escuela Internacional de Negocios IDEA, un espacio en donde lo que estamos haciendo es ayudar a incrementar el valor de las marcas personales, de las empresarias principalmente, y que eso ayuda a que obviamente sus negocios también crezcan e incluso aceleren su paso. Para esto, en el presente te puedo contar, bueno, en el presente cercano te puedo contar que estoy muy feliz porque obtuve el reconocimiento con un doctorado honoris causa. Eso me ayuda a sentir que tengo un valor importante para entregar, no porque yo lo haya obtenido, sino porque es algo que me otorgaron al observar esa trayectoria profesional que tengo. Cuando estoy hablando de la Escuela Internacional de Negocios IDEA, es importante que haya cambiado mi nomenclatura de hablarme solamente como Yeudit a que ahora se hable de mí dentro de la escuela como la doctora Yeudit Velázquez Aguilar. ¿Por qué? Porque le da un prestigio importante a lo que estamos haciendo.
le da un valor a que ya no importa nada más mi licenciatura y mis maestrías, sino que ahora el doctorado es importante para estos momentos. Sin embargo, se quedaría muy corto si yo en algún momento no te hablo de esa experiencia que tengo en educación digital, toda esa experiencia que tengo en e-learning desde hace por lo menos 30 años que comencé a trabajar en el Tecnológico de Monterrey, en el cual estuve inmersa en demasiados proyectos que tenían que ver principalmente con maestrías y que en algún momento me ayudaron a tener ese papel de tutor que después se convirtió en un título de mentor y que estuve trabajando todo ese tiempo con diferentes empresarios y profesionistas que estaban buscando, los primeros, tener un negocio mucho más grande y aportarle más a la sociedad, pero por el otro lado, obtener más ganancias. Y a los profesionistas a escalar más dentro de esas plataformas en las que se encontraban trabajando. Al mismo tiempo, también tendría que contarte que no solamente he trabajado en México, sino que he encontrado el valor de poder viajar y trabajar en diferentes lugares, que otros espacios me han contratado para ir hacia ellos. Por ejemplo, es ahí donde yo podría incluir mi primer pitch. El primer pitch que yo recuerdo fue justo antes de irme a trabajar a Palma de Mallorca. Estando trabajando en el TEC de Monterrey como tutor, estuve en un evento donde me enteré de pura casualidad que había unos rectores dando el paso por la escuela porque querían montar su universidad virtual. Esto fue un impacto para mí porque yo sabía que yo podía aportar. Me quedé con esa idea y regresé a trabajar. De pronto, en el tercer piso del CETEC, vi entrar a dos personas que hablaban como españoles, muy trajeados y que me dio la impresión de que podrían llegar a ser estas personas. Cuando ellos salieron de ahí, yo me acerqué a ellos y previamente había mandado a imprimir mi currículum. La historia es más larga, una vez te la voy a contar, pero por ahora te cuento directamente el pitch. Cuando ellos estaban textualmente a punto de subirse al elevador, no fue dentro del elevador, pero fue afuera, me acerqué a ellos y les pregunté si ellos eran el rector y el vicerrector de la Universidad de las Islas Baleares, a lo cual respondieron que sí. Y en ese momento yo les dije, sé que ustedes están buscando montar su universidad virtual y que han venido a recorrer todo este espacio siendo la universidad más grande del mundo en este momento. Yo lo que les puedo decir es que soy la persona que necesitan para que la puedan montar. Sé perfectamente todo lo que tendrían que comprar para tecnología, sé por dónde investigar esas tendencias, pero por el otro lado, tengo toda esta experiencia para hablar de metodología, para poder compartir esos cursos que ustedes tienen en cursos virtuales y en poder capacitar a diferentes profesores. Y me encantaría irme a vivir a España entre 2 y 6 meses. Recuerdo la cara del rector tomando mi currículum y guardándolo y diciendo, ah, entre 2 y 6 meses. Y en ese momento yo sentí que había anotado un jonrón. Pero no, no crean que yo sentí que había ganado. Yo sentí que era la bola dando vueltas y vueltas por el aire y que yo sabía que había un doctor que había conocido que podría haber hablado de mí, que podría haber influido en esa respuesta y que por qué yo me había atrevido en ese momento a hacerlo de esa manera. Sin embargo, él guardó muy amablemente y me dijo, muchas gracias, ya hablaremos, y se fueron. Y yo pensé en ese momento que no lo había hecho correctamente. Sin embargo, ya que yo había hablado con el otro doctor, conocía que ellos se iban al siguiente día. Y por la mañana recibí la llamada del vicerrector diciéndome que se había quedado para conversar conmigo. Cuando llegué con él, yo llevaba un folder donde había impreso toda mi vida, todo lo que pude lo mandé a imprimir y me fui directamente a hablar con él. Recuerdo que abrí mi folder donde empezaba con mi currículum, él agarró, empezó a escucharme hablar, lo cerró y me dijo, yo ya te investigué, he hablado con tu jefa, con tus jefes, con tus directores bueno, los sinodales de tu maestría, con todas las personas que podía acceder a ellas para que valiera la pena que yo me quedara. Ahora lo que yo quiero saber es cómo te atreviste a venir a nosotros y decirnos directamente lo que querías. Y esa conversación la tuve, creo que aproximadamente hace unos 10 años, que también estuve en Mallorca, y que la pregunta siempre era la misma.
¿Por qué me contrataron hace años a mí, siendo la primer mujer mexicana que contrataban? Y la respuesta fue la misma, porque te atreviste a hablar con nosotros y a decirnos quién eras. Entonces, ahí es donde yo puedo entender esa importancia que tiene el atreverte a hablar de ti, el atreverte a acercarte a las personas, en que a veces puede no ser el momento adecuado o no parecer el momento adecuado, pero ese es el momento. Y ese es el momento en el que te tienes que parar y dirigirte a las personas y lograr cosas increíbles. En 4 meses estaba trabajando en Mallorca y viviendo el sueño que nunca había tenido. Vivir en una de las playas más increíbles que tiene toda Europa, recibiendo esa cantidad de turismo y ganando desde un gran puesto que me otorgaron para poder estar con ellos. Además, lograba en algún momento conseguir trabajar 2 o 3 días para poder viajar. Y ellos confiaban absolutamente en mí. ¿Por qué? Porque yo hacía las cosas bien, porque yo podía en algún momento cacaraquear lo que había dicho, es decir, contar lo que había dicho, porque yo generaba informes para que ellos supieran qué era lo que estaba haciendo, y por el otro lado, porque confiaban plenamente en lo que yo hacía. Así que por ahí te voy contando un poco esa importancia que tiene hablar de ti. Sin embargo, esto te lo estoy diciendo de hace unos 20 años. Entonces, si hace 20 años era importante y que antes era más que nada como por el boca a oreja, como le llaman en algunos lugares, o el boca a boca, como lo decimos aquí, pues imagínate hoy la importancia que tiene con todos estos aspectos digitales, con que muchísimas personas te pueden encontrar, con que hoy no vale que alguien más hable de ti nada más. Es importante, por supuesto, que otras personas hablen y hablen bien de ti. Eso es importantísimo. Siempre será algo súper escuchado que alguien te recomiende y todos buscamos una recomendación. Incluso yo te podría decir que en la venta, lo más importante que vas a encontrar es a alguien que te recomiende. Y a veces puede ser que esa persona nunca te haya comprado, pero te haya generado una gran cantidad de clientes porque habla bien de ti, porque confía en ti, porque le inspiras respeto, porque le inspiras confianza. Y entonces siempre tendríamos que estar viendo ese poder que tenemos de poder lograr acercarnos a otras personas y que esas personas nos recuerden para poder recordar ese momento en el que tienen que recomendarnos. Esos espacios que encuentran para poder hablar de nosotros y hablar de una manera tan fuerte y tan buena que una persona que no nos conoce de nada nos pueda buscar. Que este tema también es súper interesante porque tiene que ver con la venta inversa. Tiene que ver cuando logras que tus clientes, tu público, las personas con las que tú conectas, en vez de que tú las estés buscando, esas personas lleguen directamente a ti y te pregunten qué es lo que tienes para ellas, qué otra cosa puedes aportar, de qué manera les puedes ayudar más, qué tienes para que ellos puedan adquirir a través de ti. Y esto cada vez se da más, pero tiene que ver con que tú también te estés atreviendo a hablar de ti. Porque ¿cómo voy a confiar en ti si tú estás apagado, acercado? No te atreves. No. Voy a confiar cuando alguien tiene una expansión, cuando alguien tiene ese interés, cuando alguien se está mostrando. ¿Por qué? Porque en algún momento voy a sentir que tiene un pasito más adelante en algunas cosas. Por supuesto que siempre habrá alguien que es más que tú en algunas cosas y otras en las que tú conoces más que ellos en otras. Y ahí es donde se dan estos intercambios maravillosos. Pero solamente van a saber que tú tienes ese conocimiento, que tú tienes esa vibración, que tú tienes todo esto, siempre y cuando tú te atrevas a hablar de ti. Y no te esperes a ver si en algún momento alguien más habla de ti. Y aquí voy a hacer una pausa importante. Yo no estoy hablando de que no hablen de ti. Es muy importante que hablen de ti. Es muy importante que en algún momento Wikipedia se atreva en algún momento a encontrarte, ¿no? Que en algún momento haya muchas razones por las que la gente cuando te busque, por ejemplo, no solamente encuentre tu página web, que es bien importante que la tengas, que no encuentre solamente tus redes sociales, sino que encuentre de pronto espacios que no puedes tú hacer nada por estar en ellos, sino que alguien más habla de ti. Por ejemplo,
esta parte de estar en Wikipedia, esta parte de estar publicada en revistas, en periódicos. En algunos de ellos sí podrías hacer algo. Quizás puedes asociarte a una revista y ver de qué manera a veces tú escribes y de esta manera tienes ciertas publicaciones. Puedes, por supuesto, por otro lado, en esta forma de tomar acciones, crear tu propio podcast y estar generando contenido continuamente para que haya más posibilidades de que te encuentren. Por el otro lado, bueno, puedes crear un blog, ya sea con B o con V, es decir, un no de texto o un blog de video. Puedes crear un canal en YouTube en el que estás hablando de ciertas cosas que son importantes para ti y que tú quieres que en algún momento eso sea lo que se extrapola. Puedes en algún momento encontrarte en muchísimos otros espacios como invitada o invitado en el que estás encontrándote con otras personas y conversando con ellas. Puedes crear tú mismo un espacio de entrevistas donde estás conversando con otras personas a las cuales te estás atreviendo a darles visibilidad, pero que de algún modo tú también estás obteniendo un público con ellas. Hay tantas cosas que puedes hacer para atreverte a hablar de ti que realmente lo único que tienes que hacer es sentarte a voltear a ver tu historia y saber qué es lo que quieres hablar de ti en este momento. Y obviamente cuando hablas de ti, también depende muchísimo de los momentos en los que te encuentras. Yo te voy a contar, por ejemplo, que anteriormente estaba súper acostumbrada a dar conferencias presenciales, incluso en diferentes países a los que viajé para darlas, y estaba tan cómoda haciéndolo que de pronto, cuando llegó mi hija, por supuesto, las cosas cambiaron, pero cuando llegó la pandemia todavía cambiaron más. Sí, definitivamente, fui una mamá que desde que se enteró que estaba embarazada, estuve dando conferencias con ella, mi panza crecía y yo daba más conferencias porque me hizo un espacio. Cuando ella nació, estuve dando conferencias con ella porteada, cargada, y eso fue fabuloso. Sin embargo, después llegó la pandemia y cuando llegó la pandemia, pues entonces ya no podía salir y estar tan cómoda en los escenarios y lo que opté por hacer fue estar cómoda en espacios como este. Opté por estar en diferentes lugares y no solamente apagar las voces, sino al contrario. Me di cuenta que había que reactivar muchísimos negocios y me activé yo también. Estuve teniendo programas de audio, escribí un libro, hice muchísimas cosas en ese aspecto. Sin embargo, lo que te quiero contar en esto es que el año pasado volví a dar mi primer conferencia para más de 1000 personas en un simposio internacional, el cual no fui la única persona que estuvo en el escenario, sino que mi hija también vino conmigo. Y eso fue fabuloso y espectacular. Primero que nada, porque ella puede saber que su primer conferencia internacional la dio en un escenario para más de 1000 personas con solo 4 años de edad. Pero por el otro lado, también yo como mamá sé que pude inspirar a diferentes generaciones a saber, primero que nada, que si ya son mamás, realmente pueden seguir trabajando, dando conferencias y haciendo lo que tienen que hacer o lo que quieren hacer, sobre todo, acompañadas de sus propios hijos. Pero por el otro lado, sé que también habían diferentes generaciones en las cuales había que hablar de ellas y que se dieran cuenta que cuando tengan hijos no tendrán que esperar tanto, sino que podrán en algún momento convivir y trabajar con ellos. Y eso para mí es súper valioso. Obviamente, la emoción de volver a un escenario de ese tipo es fabulosa. Pero lo impresionante que es atreverte a subir con ella, confiar en que las dos van a estar ahí, es espectacular. ¿Y qué fue lo que pasó? Fue que de algo que casualmente sucedió, que obviamente yo hablé con los organizadores para decirles, hay una posibilidad de que mi hija quiera subir al escenario, ¿hay algún problema con eso? Y no lo había, entonces ya estaba dicho. Sin embargo, las ventajas vinieron después. Una vez que terminamos, recuerdo que la gente aplaudía muchísimo, pero cuando mi hija dijo gracias, todo el mundo se puso de pie. Y fue así como espectacular. La energía que había era increíble. Pero después de eso empezaron muchísimas publicaciones, muchísimos correos, muchísimos mensajes de personas que no habían estado ahí y que sabían que había pasado. Y es ahí donde tú te das cuenta de la importancia que tiene inspirar a los demás. Es ahí donde tú te das cuenta y empiezas a hacer un pasito atrás y otro pasito atrás y te das cuenta que en la pandemia
todas aquellas veces que, por ejemplo, estuve dando alguna conferencia, algún curso con mi hija, conmigo, y que tenía que amamantarla y que lo único que hacía era mover mi cámara para poder amamantarla y de pronto se veía un dedito por aquí. Yo, eso sí, sí les cuento que tenía como la necesidad de decir que estaba amamantando, porque si no mi mente se estaba peleando. Entonces yo lo que decía era, bueno, pues muchísimas gracias. En este momento mi hija necesita comer, así que le voy a estar dando de comer mientras estoy hablando contigo. Voy a mover mi computadora. Y eso me hacía que como que yo ya había dicho lo que estaba haciendo, se desbloqueaba esa parte que me tenía preocupada y yo fluía completamente. Incluso te voy a recomendar en algún momento que te vayas a mi podcast, que me busques y escuches el primer capítulo, en el que justo cuento esa historia de Mallorca, ¿no? Un poquito más larga. Y te des cuenta que de pronto en algún momento ella, estando más pequeña, tenía unos 3 años, llega y me pide que le cuente un cuento. Y entonces yo convivo con ella por un momento y le digo que me dé un momento porque estoy trabajando, pero que en un momento más iré a contarle el cuento. Es algo que decidí no quitarle al podcast porque obviamente lo podemos editar. Y sin embargo, esa parte decidí dejarla, primero porque me hacía como mucha ilusión que estuviera su voz ahí, pero en segunda, porque sabía que algo iba a pasar con los demás. Y he recibido correos diciéndome justamente que fue increíble escucharla y ver cómo yo podía seguir fluyendo en la conversación. Podía atenderla, hacer esa pausa y continuar con lo que estaba haciendo. Pero esas son cosas que no sabes hasta después. A veces las estás haciendo de una manera natural, a veces las haces diciendo no sé qué va a pasar, a veces las haces con miedo, pero al final la idea es atravesarlo y hacerlas. Y encontrarte con que más adelante seguramente habrá quien se acerque y te diga, tú me inspiraste a hacer esto. Yo te puedo contar que he tenido muchísimas conversaciones con personas que me han dicho, me atreví a trabajar, me atreví a emprender, ahora estoy haciendo esto, me estoy dedicando a hacer esto, le eché ganas, iba a dejar esto y ahora lo estoy haciendo. Y tiene muchísimo que ver con alguna vez que me atreví a hablar de mí, que me atreví a contar algo y que otra persona estuvo tocada en ese momento o en un momento mucho posterior a que se hizo, pero que le llegó a esa persona en el momento adecuado que lo tenía que hacer. Entonces, ahí es donde tienes que ver esa importancia que tiene el hablar de ti y que esa huella digital que tenemos no solamente es la huella que se está generando y que se va perdiendo, que sí es verdad. Ahora, con tantísima información, esa huella se va, digamos que, borrando de cierta manera con el tiempo. Entonces, si tú no estás trabajando en ella, pues de alguna manera se va borrando lo anterior. Sin embargo, con todo esto que existe, puede ser que alguien encuentre tu mensaje unos 5 años después y ese sea el momento adecuado. Y que obviamente al buscarte encuentre lo que estás haciendo hoy y se encuentre en esa conexión porque ya confía en ti de ese primer momento en el que te encontró, o ese segundo, o ese momento en que te reencontró. Y es ahí donde puede decir, bueno, ¿qué es lo que haces? Y que tengas un mensaje claro también de qué es lo que haces hoy y de qué manera tú le puedes ayudar a cualquier persona que te encuentre. Si te das cuenta, esta forma de hablar de ti tiene que ver con todo. Yo te estoy hablando de mi maternidad, pero al mismo tiempo te estoy hablando de negocios. Al mismo tiempo te estoy contando que soy mentora de empresarios y que si hay algo que me gusta muchísimo es cómo puedo conectar con ellos para que ellos conecten con ellos mismos y puedan ir mucho más allá de lo que tienen planeado. Si hay algo en lo que yo puedo considerar personal y que me lo hayan dicho también, es esa manera en la que puedo lograr que las personas visionen mucho más allá de lo que tenían pensado. Y esto te lo voy a contar ahora nuevamente con un ejemplo, ¿no? Es muy común que cuando las personas entran en un ciclo de mentorías conmigo, yo les pida que me cuenten, como cualquier mentor de negocios, cuáles son sus planes, ¿no? Hablemos de ese plan de negocios y qué es lo que son sus objetivos y todo eso. Sin embargo, yo me voy algunos pasitos más atrás, que en realidad son unos pasos mucho, mucho más adelante de lo que ellos están pensando. Cuando yo me pongo a trabajar con ellos, hablo de la visión que tienen. Y cuando hablo de esa visión, los llevo a trabajar en algo
que tenga que ver a que ellos ya no estén en este plano. Ese proyecto que tienes hoy, ¿cómo lo ves cuando tú ya no te encuentres aquí? Y cuando tú ya no te encuentres aquí, puede ser que sea porque tú ya estás en otro plano, ya no vives en la tierra, o en algún momento puede llegar a ser que tú simple y sencillamente ya no te dedicas a ese negocio, sin embargo sigues obteniendo ganancias. Esto tiene que ver muchísimo con tu legado. ¿De qué manera quieres dejarle a los demás lo que tú estás haciendo hoy? Y después nos vamos unos pasitos más atrás, a tan solo dentro de 50 años, después lo vemos quizás a unos 20 años, y que muchísimas personas me dicen que lo máximo que habían hecho era como a 10 años, que ya 20 años era inalcanzable, no podían pensar en eso. Sin embargo, cuando tú piensas a esa grandísima cantidad de tiempo, lo sueñas y lo imaginas, tu mente ya lo vivió. Y es mucho más fácil que puedas llegar a esos sueños, incluso mucho más rápido, porque ya los viviste. Tu mente ya los ve como algo que se creó. Tú ya sabes perfectamente a dónde quieres ir. Y entonces, ¿de qué sirve que te llevemos a cuando no estés en este plano, a 50 años, a 20, a 10, a 5, a 2, a que realmente puedas planear y tomes decisiones organizadas en tu mente? Y esas decisiones también tienen que ver con esas decisiones que tienes que tomar cuando hay una oportunidad de pronto que no da tiempo de pensar. Pero en realidad tú ya sabes lo que quieres, tienes muy claro a dónde quieres ir, tienes muy claro lo que quieres hacer. Es por eso que es tan importante también, porque cuando existen las crisis y tienes muy clara tu visión, las crisis las puedes afrontar. No quiere decir que no las sufras, porque realmente, bueno, el sufrimiento es importante en algún momento. No quiere decir que no duelan, sino que tienes una visión mucho más grande y algo más importante que ya viste que va a suceder, que te da las fuerzas necesarias para no solamente enfrentarla, sino afrontarla, decir, no sé qué puedo hacer, pero quiero hacer esto y quiero probar esto otro. ¿De qué otras formas lo puedo organizar? Porque yo ya sé que estoy aquí en este problema, pero yo quiero llegar hasta acá. Y si quiero llegar hasta acá, tengo que saltar este pedacito y que lo logre saltar. Y muchas de esas ocasiones tienen que ver con que vayas compartiendo qué es lo que haces. Este tema importante de atreverte a hablar de ti también tiene que ver no solamente cuando tú das un curso, cuando tú te muestras, cuando tú vas a dar una conferencia, sino tiene que ver con cada pequeño paso que vas dando. Si tú estás tomando en este momento alguna capacitación, escuchaste una conferencia, fuiste a un espacio, atrévete a contar que lo hiciste. Oigan, esta tarde he dedicado mi tiempo a escuchar a Judith hablando de atreverte a hablar de ti y me he dado cuenta de esa importancia que tiene. Por eso hoy te quiero contar esto. Ayúdate a ir contando esas cosas que vas haciendo y que la gente se dé cuenta. Yo en pandemia, por ejemplo, me di cuenta que muchísimas personas dedicaron bastante de su tiempo a conocer cosas nuevas e incluso muchas cambiaron de actividad. Hacían una cosa antes y ahora hacen otras. Eso pasa muchísimo cuando estudiamos. Estudiamos una cosa, nos volvemos expertos y en algún momento evolucionamos y nos interesan otras cosas. Y nos dedicamos a algo nuevo que estudiamos, pero que a veces hasta lo estudiamos calladitos, calladitos, que no se den cuenta porque me interesa, pero ¿cómo les voy a decir? Imagínate, alguien que ha sido un ingeniero, que ha trabajado muchísimo, una mujer súper exitosa que de pronto ahora se dedica a algo súper diferente. Es más, ahora vas más hacia el ser, más hacia la psicología, hacia la interpretación de las cosas. A veces no sabes cómo contárselo al mundo. O crees que porque la gente te va viendo, se va dando cuenta de lo que estás haciendo. Y de pronto te encuentras con que te dicen, oye, ¿y tú como que ahora qué te dedicas, no? O te siguen preguntando de lo que hacías antes y tú eso ya no lo haces. O sí lo haces, pero ya no estás en la cara de eso, ¿no? Entonces es ahí donde tiene importancia que tú les vayas contando, oigan, fíjense que acabo de encontrarme en este mundo atrapada y me gustó muchísimo. Fui a esta conferencia y me di cuenta que ahora me interesan estas cosas y voy a estar investigando sobre esto.
He estado haciendo algunas investigaciones y algunas aportaciones en estos ámbitos nuevos. He sido invitada a dar conferencias en estos lugares. Me he encontrado con estas personas grandiosas con las que estoy trabajando en estos proyectos. ¿Por qué? Porque en algún momento alguien más va a escuchar lo que estás haciendo. Y pueden pasar muchas cosas, pero dentro de ellas voy a destacar dos. La primera es que sea alguien a quien tú le puedes ayudar directamente, que de pronto se dé cuenta que le interesa ese aspecto, que tú sabes un poco más de eso que ella y que quiere acercarte a ti para que puedas explicarle más, para que en algún momento se genere una ganancia entre ambas personas. Pero por el otro lado, puede ser que simple y sencillamente haya otros expertos que te escuchen y que digan, me interesa que tú trabajes conmigo, me interesa que seas parte de esta comunidad, me interesa el mensaje que estás diciendo, compártelo con los míos. Entonces, es ahí donde se generan las grandes alianzas. Esas alianzas que nos generan tantas condiciones increíbles, esas colaboraciones que podemos hacer, esas sinergias, pero van a existir solamente si te atreves a hablar de ti, si te atreves a contar lo que estás haciendo, lo que vas aprendiendo, incluso en algún momento los temores que vas atravesando, esas cosas en las que tienes dudas. Hoy hablar de ti es súper importante. Hablar de ti te ayuda a expander, por supuesto, tu ser, a conocerte más. Reconocerte es importante. No solamente conocerte y verte de alguna forma, sino que tengas esa capacidad de reconocer y de sentir merecimiento. Y esto es algo que se va trabajando, porque por supuesto, en los países en los que crecimos, con esa herencia cultural que tenemos, no estamos acostumbrados a hablar de nosotros. No estamos acostumbrados a contar lo que estamos haciendo. Estamos en algún momento pensando que estamos presumiendo, en la mira de que nos van a criticar, en la mira de que qué va a pasar si alguien más se entera, y es que no soy experto en algo, voy conociendo, pero todavía no soy suficiente. Todo esto que tiene que ver con el impostor que podemos llegar a sentir que tenemos, y en realidad es lo contrario. Si tú te empiezas a atrever a hablar de ti, es como cualquier situación. Pensemos en el ejercicio como si fuera en un músculo. No se va a fortalecer si no empiezas a trabajar en él. Y entonces, hablar de ti también tiene que ver con eso. Con esa conciencia que tienes de que es importante para elevar tu reputación, porque eso te va a llevar a tener una marca personal y una huella digital mucho más fuerte, que va a generar más ganancias en ti, pero también en los demás, y que es esa responsabilidad tan grande que tienes de entregarte y que los demás sepan de ti para que el mundo sea mejor. Y es ahí en ese momento en el que tienes que entender de esa importancia que tiene ir hablando de ti. Ir hablando de ti poco a poco y que cada vez puedas ir compartiendo un poco más de lo que tú eres, de la historia que tienes, de cómo puedes ir conectando esas historias tuyas o de otros en el momento de estar en una conversación, en esa manera de entregarte, de compartirte, de crear algún contenido y poder de pronto compartirte a ti misma. Porque de verdad, créeme, el hablar de ti es algo que vas a disfrutar porque vas a entrar en ese ambiente de autorreconocimiento, vas a elevar tu ser, vas a expandirte, vas a sentir como de alguna manera estás evolucionando, estás siendo mejor, lo estás haciendo mejor, pero sobre todo te vas a dar cuenta cómo estás llegando a más personas, cómo puedes inspirar a otros y que de pronto te des cuenta que es importante lo que estás contando, no solamente para ti, sino para los demás. Así que yo te invito a que te atrevas a hablar de ti. Soy Judith y estoy encantada de haber compartido contigo. Me encuentras en las redes sociales como Judith o como la doctora Judith Velázquez Aguilar. Y mi proyecto con la Escuela Internacional de Negocios IDEA lo encuentras en eidea.mx. Un abrazo grande.